Marta, buen día. Alfredo, buenos días. Bienvenido a ambos a Info Los Andes. Alfredo, una fecha muy importante, hace unos días atrás, a nivel nacional, se conmemoró. ¿Me puede contar de qué se trata? El 10 de junio del año 1945 es cuando se cambia el sentido de circulación en nuestro país. Entonces se conmemora el 10 de junio el Día de la Seguridad Vial. Un hecho muy importante para todos nosotros, que hoy conducimos globalmente, podemos decirlo de esa forma, al haber abandonado el volante o la forma de conducción a la izquierda. Uh-huh. Marta, ¿cómo se está trabajando en Junín de los Andes? Tanto el sentido de circulación, con el tema de seguridad. ¿Cómo está trabajando la Municipalidad de Junín de los Andes? Bien, se está trabajando en un proyecto integrado. De hecho, se aprobó hace pocos días una ordenanza en la cual se está trabajando en el cambio de sentido de circulación, una prueba piloto que va a iniciar a partir de agosto, septiembre, octubre. Uh-huh. Cuando uno habla de seguridad, la municipalidad, tengo entendido que tiene convenios a nivel nacional con el tema de el carnet de conducir, el tema de los puntos, de los famosos puntos ¿cómo se está trabajando en el área? Bien, en el tema de scoring, a la actualidad, lo que es el día de hoy, todavía no se está implementando. Sí, se trabaja de la mano con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y ella es quien determina y brinda todos los lineamientos y las pautas para los procesos de obtención de licencia de conducir, el cómo, cuándo, dónde, los tiempos, el marco legal. Uh-huh. Alfredo contaba algo, ¿no? Esto del sentido de las calles. Junín de los Andes se ha aprobado hace unos días atrás un tema de cambio de circulación de las calles centrales. ¿Me cuenta un poco cuáles son las calles afectadas y cuál es el sentido? Se está trabajando en que sea una propuesta integrada con lo que tenemos hoy, que es, por ejemplo, la salida de bomberos, las situaciones de urgencia, emergencias similares, la comisaría, lo que tenemos también la parte de lo que es el ingreso de los colectivos de corta, media, larga distancia. Se está trabajando fuerte en esta intervención que sea lo más favorable posible. Uh-huh. ¿Cuál es el sector o las calles que comprenderían toda esta modificación que va a haber? Bien, desde la calle Necochea Uh-huh. hasta la avenida Lonquimay, desde la ruta hacia lo que sería el sector este, uh-huh, de calle Don Bosco. Bien. Alfredo, cuando uno habla de seguridad vial, siempre esto trae aparejado mucha gente involucrada. También está involucrada todas las instituciones. En el caso de seguridad vial, cuando uno habla de seguridad, esas famosas camionetas con SB, ¿cómo se maneja ese tema, digo, a nivel nacional? El tema pasa por lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de seguridad. Bien, fantástico. Entonces, ¿desde qué punto lo vamos a abordar o desde qué punto lo vamos a conversar o desde qué punto lo queremos tratar? Por lo siguiente, estamos hablando de actitudes, estamos hablando de legislación, estamos hablando de aptitudes. Primero dije actitudes y ahora estoy hablando de aptitudes. Entonces, ¿de qué vehículo vamos a hablar? Vamos a hablar de un all-wheel drive, four-wheel drive, front-wheel drive, rear-wheel drive. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me lo traes al llano? Lo traemos al llano, tranquilamente. Estamos hablando de un vehículo de tracción integral, estamos hablando de un vehículo de tracción delantera, un vehículo de tracción trasera o un vehículo al cual yo puedo acoplar la doble tracción. Entonces, los modos, las formas de conducción son totalmente distintas en lo que hace al conductor propiamente dicho y en lo que hace a los 360 grados de su responsabilidad en la conducción. Entonces, hablamos de actitudes y hablamos de aptitudes para la conducción. Uh-huh. Un tema. Y en ese tema está involucrado todo el resto que hace a la legislación. Nosotros como seres humanos tenemos la mala costumbre de no leer. No nos gusta leer el manual, no nos gusta leer alguna prescripción, no nos gusta leer.
definitivamente. En consecuencia, ¿tenemos conocimiento del vehículo que voy a utilizar en este momento? Porque es muy fácil pasar la llave. Y después hablamos de la legislación, porque yo puedo pasar la llave, pero la legislación dice que hace unos días atrás, al que yo le daba la llave tenía que tener la cédula azul o tenía que tener un autorizado a conducir. Y si es una empresa, tiene que tener la tarjeta verde con la inscripción que dice autorizado a conducir. Ahora bien, hoy por hoy, después de 2 semanas, la tarjeta azul ya no es necesaria. Entonces, a esa persona que yo le estoy dando la llave, está autorizado a conducir por el permiso de conducir que tiene y por la tarjeta verde, que para el titular no tiene vencimiento. Es así, o era así. O era así. Bien, pero todo eso está escrito. El tema es que nosotros tenemos que ir y leerlo, lo tenemos que llevar a la práctica. Voy a dar otro ejemplo. Y no es que estoy cruzando los temas, todos los temas están relacionados uno con el otro. Están todos entretejidos. Exactamente. Por ejemplo, vamos a suponer, Marta me pide la camioneta, yo le paso la llave de la camioneta, y mi camioneta tiene enganchado un acoplado de un eje, normalmente conocido como un acoplado de turismo. Pero también nos tenemos que remitir un poquito a la historia, ¿no? Porque la Ley Nacional de Tránsito del año 1995, el decreto que la reglamenta, que es el 779, también de ese año. Pero para los acoplados veníamos aplicando el decreto del año 62. Entonces cada uno de nosotros le escribía adelante la patente 101 y era válido eso para circular en todo el país. Y te paraba la policía, los gendarmes, Dios, María, Santísima, que te paraban todos y vos seguías circulando. Lo que es peor, había gente que quería hacer las cosas bien, entonces iba y pagaba un seguro. Pero si vos no tenías una boleta, porque lo habías hecho en tu casa a ese acoplado, vos no tenías una tarjeta verde de ese acoplado. Entonces, ¿ese pago de seguro era para pasar un control policial o realmente el vehículo estaba respaldado por un seguro? Que eso es lo que se piensa ahora con esto de todo lo que es la reestructuración y que cada uno esté avalado. Bien. Y numerado. Y permitime, José, que te corrija un poquito, porque ese ahora se traduce a 2 años atrás. Claro. ¿Está? O más. 2 años atrás sale que la homologación de este tipo de acoplados. Y cuando yo hablo de acoplados de un eje, estoy involucrando las casillas rodantes de un eje. Y los batanes también. Los carritos. El batán está involucrado acá. Y estoy involucrando los acoplados de doble eje y estoy involucrando las casas rodantes de doble eje. ¿Está? Entonces, a partir desde hace 2 años atrás a la fecha hay que homologar este tipo de vehículos. Y resalto esto, vehículos, categoría O, O1 y O2, doble eje, 3.500 kilos. Si vos me preguntás en precios, y es fácil de hacerlo, no es tan caro el O1. El que se complica es el número 2, porque el fabricante de tu vehículo te dice que vos podés arrastrar hasta a partir de los 750 kilos, el fabricante de tu vehículo te hace la aclaración que vos tenés que tener un sistema de frenos autónomos para ese otro que estás arrastrando. Que por eso se está hablando del tema de los eléctricos, los frenos eléctricos, mayormente en los vehículos. Tirando batán, digo por la experiencia de un amigo que tiene un batán y está justamente eso, está queriendo homologar su batán, que lo hizo él. Sí. Entonces, están viendo cómo hacen para que el frenado lo hagan a través de un sistema eléctrico que salga del mismo vehículo. Si estamos hablando de un eje, no necesita frenos eléctricos, porque la misma unidad tractora está en capacidad de hacerlo. Pero estoy hablando de una camioneta, unidad tractora. No, este tiene un auto. Si va a llevar un auto, va a necesitar, de acuerdo a qué tipo de auto, o qué marca o qué modelo, va a necesitar, ¿sí?, un apoyo en ese vehículo, en ese freno eléctrico para ese acoplado. Pero está todo escrito, no tenemos nada que inventar, porque ya lo inventamos.
El tema es que lo tenemos que llevar a la práctica. Y así como llevamos a la práctica el tema del acoplado, ya estuvimos hablando de la cédula, pero también tenemos que hablar de la verificación técnica vehicular, porque hay un decreto ahí que dice que, claro, pero nos cambiaron la jugada a mitad de camino, porque no dice que vos no tenés que verificar tu vehículo, te dice que no lo van a retener, pero la verificación técnica vehicular es obligatoria. Te corto 2 segundos y te llevo a esta pregunta. ¿El seguro cubre cuando alguien tiene la verificación técnica o no cubre cuando alguien no tiene la verificación? Es un planteo que se hacen siempre muchos vecinos cuando surge un incidente vial. Bien, primera recomendación, que hablen con quien le vendió el seguro. Primera recomendación. Segunda recomendación, ¿cuándo va a pagar el seguro? Cuando el seguro está totalmente convencido que yo he cumplido con las normas establecidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi vehículo está en perfectas condiciones conforme a la verificación técnica vehicular, que yo estoy en perfectas condiciones, es decir, que tengo el permiso de conducir conforme al vehículo que estoy conduciendo, que reúno todas estas características. Un detalle, que mi DNI es correspondiente con el permiso de conducir. ¿Está? Porque si yo tengo mi domicilio en el DNI en la ciudad de Neuquén y mi permiso de conducir lo tengo, qué sé yo, en San Martín, cosa que no se podría hacer, pero hay excepciones a la ley, dijo un amigo mío. Entonces, si yo no estoy conforme a lo que dice la ley, y el seguro no va a pagar, porque te lo dice bien claro, y no es la letra chica, te lo dice la ley. El tema es que no leemos la ley. A nivel nacional ha habido muchísimas campañas de prevención de accidentes. Sí. Estos últimos años, ¿usted cómo lo está viendo? ¿Que se incrementaron? ¿Que realmente esas campañas dieron el resultado que esperaban? ¿O cómo se está viviendo hoy esta situación? Yo lo veo que son sumamente pobres. Se han empobrecido las campañas de seguridad vial, no solo por la cantidad, sino también por el contenido. Ejemplo. Y son cosas que poco tenemos en cuenta, pero son las cosas de todos los días. Mi vehículo, ya mencionamos que tenemos 4 tipos de vehículo y toda la historia. Entonces, mi vehículo, ¿cómo frena? ¿Cuáles son las condiciones de frenado de mi vehículo? ¿Cuál es la distancia de seguimiento que yo tengo que tener para con el vehículo de adelante? Entonces el común de la gente te dice, no, que si ve las ruedas, que si, no sé, te ponen 3 millones de excusas, pero ninguna a la que corresponde a lo que dice la ley. Y la ley dice que la distancia de seguimiento tiene que ser una distancia prudencial. Fantástico. Pero el decreto que reglamenta la ley dice bien claro que la distancia de seguimiento hay que aplicar la regla de los 2 segundos. Entonces, yo tengo que aplicar la regla de los 2 segundos. En un día como hoy, en una ciudad como la de Junín de los Andes, no puedo aplicar la regla de los 2 segundos, porque las condiciones meteorológicas cambiaron, las condiciones donde está circulando mi vehículo. Y la cinta asfáltica está húmeda. Exactamente. El frenado no es el mismo. No es el mismo. Entonces, mi distancia de seguimiento va a ser mayor, de 2 a 3, a 4, a 5. Es prudencial, la que yo considere. Por el otro lado, mis condiciones, ¿sí?, van a modificarse, mis condiciones psíquicas van a condicionarme también, porque yo tenía que llegar a un determinado lugar, a una determinada hora. Entonces también modifica esto. Mi edad tiene que ver. Entonces, no es la distancia de seguimiento para con el vehículo de adelante. Ahora tengo que ponerle a esto cuál es la distancia de frenado de mi vehículo bajo estas condiciones. Entonces, no es que yo conduzco porque me dieron la llave. La experiencia nos lleva a nosotros a decir, y estoy hablando de la experiencia porque nosotros trabajamos con distintas empresas del gas, del petróleo, de la minería y del turismo. Y que son, entre comillas, personas que están educadas, entrenadas y capacitadas. ¿Es verdad?
Es verdad. Y el mejor de todos estos, o de todos nosotros, ¿sí?, que puede estar educado cada 2 años, resulta que yo voy al municipio a renovar cada 5 años. Y el municipio me da una capacitación cada 5 años. Entonces, es muy diversa el tipo de seguridad que estamos tratando de hacer con Viral. Ejemplo, los vehículos de las distintas industrias tienen un sistema de rastreo. Ese sistema de rastreo los condiciona el conductor respecto a las velocidades. Entonces, en una recta pueden ir a tanto, en una curva pueden ir a tanto, que lo hacen por razones de seguridad. Ahora bien, ese conductor, como no quiere ser infraccionado por la empresa, disminuye las velocidades. Y así sucesivamente es como se empiezan a estirar y a cortar las distancias de seguimiento. Entonces, es difícil la convivencia con 2 sistemas de educación. Debería existir uno solo, basado en las mismas experiencias. Quizás lo bueno sea lo que hacen estas industrias. Cada 2 años, en lugar de 5, la capacitación, para que todos tengamos la misma o una formación similar. Porque no puede ser la misma por los distintos tipos de vehículos que conducimos. Ejemplo. Yo como conductor tengo que conocer cuáles son los puntos ciegos de mi vehículo y estoy forzado a conocer cuáles son los puntos ciegos de los vehículos que comparten conmigo la vía. Entonces, ¿por qué tenemos ciclomotores que no usan espejos? Por una cuestión de moda. ¿Por qué tenemos ciclomotores que los conductores no utilizan el casco? Por una cuestión de moda. Y seguimos hablando, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese punto ciego que ese hombre, o ese hombre, esa mujer, esa persona no está considerando, puede llevar a un accidente. Ejemplo, una persona de 80 kilos en una bicicleta, que va conduciendo una bicicleta a unos 20 kilómetros por hora, más o menos, y te golpea porque vos te cruzaste, y te produce una lesión muy seria, porque si multiplicamos la velocidad por la masa, por el peso de esta persona, te va a estar dando más o menos que superó los 60-70 kilómetros por hora. Ese es el golpe que vas a recibir. Entonces, yo peatón, tuve la precaución de, al cruzar la calle para ir a un determinado lugar. Digo, y el peatón lo involucré porque estamos todos involucrados en la ley de tránsito. Te escuchaba, pensaba esto, ¿no? Recuerdo que siempre dicen que hay que manejar de manera defensiva y también en este caso caminar de manera defensiva. Y sí, vos sabés que uno de los pilares, hoy lo charlamos con Marta, de uno de los pilares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a lo que hace a la seguridad es el uso del teléfono celular. Es un elemento distractivo. Los otros días en la radio en Buenos Aires, en Neuquén, había una conversación que sacaron los periodistas y podían ir tomando mate. Y no podés ir tomando mate. Porque si bien la ley no te dice que no podés tomar mate, el decreto que reglamenta la ley es muy claro cuando dice todo elemento distractivo, ya sea alimento, bebida, y te lo va enumerando. Entonces, no podemos inventar. Entonces, ¿puedo tomar mate? No puedo tomar mate. Simple, sencillo. Tengo hambre, tengo sed, debo parar el vehículo y debo consumir ese producto. Punto, se acabó. No hay vuelta. No es que lo podemos negociar. Che, tomo un poquitito. No es negociable. Y en ese no es negociable, empezás a charlar de otras cuestiones. Por ejemplo, artículo 47 de la Ley Nacional de Tránsito el inciso F, habla del uso de las luces. Y el uso de las luces, el inciso F, habla de las luces intermitentes de emergencia, más comúnmente llamadas por todos balizas. Pero la realidad es que son luces intermitentes de emergencia. Las balizas son portátiles y son las que llevo atrás. Punto. Las que se colocan en la ruta. Exactamente. Ahora bien, esas luces intermitentes de emergencia, dice la ley, que se colocan en 3 oportunidades. Primero, en una estación de peaje.
Segundo, se utilizan cuando voy a realizar una maniobra riesgosa. Y tercero, se utilizan cuando existe o considero que estoy en una zona riesgosa. Al común de todos nosotros nos enseñaron que tenemos que utilizar las luces de emergencia, intermitentes de emergencia, cuando estamos en la banquina. Y yo en ningún momento mencioné la banquina. ¿Y por qué la usamos? Porque alguna vez alguien confundió en alguna formación, en alguna capacitación, ¿sí? Y eso lo vinieron trayendo a lo largo de los años. Entonces, el común, ¿sí? Lo agarraron ahí en el aire y dice, vos para usar la banquina, la luz intermitente de emergencia, lo mejor en la banquina, o mejor todavía, te va más lejos de la banquina. Pero yo nunca lo mencioné a eso, porque no está escrito en la ley, no está escrito en el reglamento. Es uso y costumbre. Es costumbre. Y esa palabra que vos acabas de mencionar es algo que nosotros tenemos que erradicar de el uso de la vía. ¿Por qué? ¿Quién escucha la radio todos los días? Y yo creo que todos escuchamos la radio, yo creo que todos vemos la televisión. Y vos fíjate que las primeras horas de la mañana te dan la temperatura, te dan el servicio meteorológico, te dan las condiciones, si hay niebla o neblina. Sí, la visibilidad y todo lo demás. Ese es el punto. Vos le preguntás al común de la gente, ¿qué es, niebla o neblina? Y para el común de la gente es lo mismo. Pero no es lo mismo, es lo que a vos te va a poder determinar si salís de un lugar seguro a un lugar desconocido o con riesgo. Pero es una tontería, es una pavada. ¿Está? Bueno, entonces volvamos para atrás. La temperatura. Muchos autos modernos, muchas camionetas, muchos camiones, muchos colectivos, etcétera, etcétera, te indican en el tablero cuál es la temperatura que van a pisar tus neumáticos. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura del sector donde van a pisar los neumáticos? Entonces, te está diciendo, mirá que cambiaron las condiciones de frenado. Mira que cambiaron las condiciones que van a rodar esos neumáticos. Entonces, te está diciendo el mismo vehículo, toma las precauciones para este momento de la conducción. No es que te muestran el tablero porque te lo quiere mostrar. Ponete la bufanda cuando te bajás. No es para eso. Está los neumáticos. ¿Cuánto le prestan atención a los neumáticos? Cuando está en Fórmula 1, ahí lo cambian. Exacto. Son los únicos 4 parches que te unen al planeta Tierra. Y eso es. Entonces, no, aguantan un poquito más. No aguantan un poquito más. Ya aguantaron. Entonces, ¿es necesario cambiarlo? Y bueno, lo tendré que cambiar. Pero no le preguntes a José Gomero. El trabajo de José Gomero es hacer su trabajo en la reparación, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate en el manual del fabricante del vehículo. Hoy por hoy, y yo los escucho permanentemente, los datos que están al costado de la cubierta son importantísimos. Y es verdad, es importantísimo esos datos, pero no es para el usuario. Eso es de empresa a empresa, de la marca de cubiertas Pinguli a la marca de vehículos Pinguli, punto. A mi usuario me interesa conocer qué es lo que dice el fabricante del vehículo que yo estoy utilizando en este momento. Entonces el fabricante del vehículo me dice, sin carga, tantas libras, con carga, tantas libras. ¿Dónde encuentro el dato? En el manual, o en el parante, o en el vano motor. Punto, y se acabó. Y eso es lo que yo debo ocupar. Y siempre respetar las medidas que dice el fabricante del vehículo. Había modelos, cuando nosotros éramos jóvenes, que por ejemplo el Renault, el R18, para no incurrir en datos, ¿sí?, que de fábrica venía con unas ruedas muy angostitas. Entonces todos querían poner unas patitas más anchas y toda la historia. Y fantástico, y se veía mejor. Y hasta quizás algunos le cambiaron el diámetro. ¿Qué quiero decir esto? Ya el vehículo no delataba la velocidad real a la que estaba transitando, ya el vehículo no doblaba como debía doblar porque quizás estaba tocando las ruedas delanteras en el paragolpe, ya el vehículo no frenaba como tenía que frenar y mucho menos en la distancia que uno tenía previsto que lo iba a hacer.
Entonces ese tipo de modificaciones, ese tipo de cambios, no es para nosotros. Y aparte, si yo voy a hacer algún tipo de modificación y salimos del viejo R18 y venimos a las nuevas camionetas y decimos, no, vos sabés que con un bumper se ve mejor, estoy alterando la licencia de configuración de modelo que salió de fábrica ese vehículo y no puedo estar circulando. Para poder hacerlo tengo que modificar la licencia de configuración de modelo, tengo que ir a la dirección de propiedad automotor, hacer el cambio que corresponde, ir a la verificación técnica, a ver si me lo autorizan, pagarle a un taller que corresponde, pagarle a un ingeniero, pagarle a un técnico, y después de todo eso voy a poder ir al seguro y decirle, necesito que me aseguren este vehículo. Nosotros vinimos a Junín, gracias a Dios, y muy agradecidos a Marta, a su equipo y a la Municipalidad de Junín. Nos invitaron con motivo del Día de la Seguridad Vial, el 10 de junio, a colaborar, a charlar, a aprender mucho de Junín respecto a lo que hace a la seguridad vial. Marta, ¿qué es lo que es para ustedes recibir la visita de esta gente y con el conocimiento que podemos observar de tu compañero? Bien, es muy importante, va a generar una gran sensación en la localidad. Sobre todo están invitados a participar y a escuchar ahí cara a cara la situación como lo que te acaba de detallar, de tantas cosas. Nosotros trabajamos con Luis Pérez también, de chofer de parque automotor de lo que es el hospital de Junín de los Andes. Es una tarea que está realizada o pensada en generar concientización. Y bien, cuando hablamos de todo este tipo de cuestiones de seguridad, nos damos cuenta y decimos que nadie es profeta en su propia tierra. Por eso también invitamos a gente con tanto conocimiento y experiencia que pueda venir a contar de lo que se trata y lo que es la seguridad vial. Te pido que mires a la cámara 3 e invita a la gente de Junín para mañana, ¿no? Mañana. Bien. Invitarlos a todos a la convocatoria del 13 de junio, que se va a dar en el lugar del Bicentenario, a partir de las 9 hasta las 12 horas aproximadamente, donde se va a brindar una capacitación en seguridad vial llamada Clínica de Prevención en Seguridad Vial. Va a contar con certificación también. Perfecto. Habla de clínica, Marta. ¿Qué va a poder llevarse en claro quien vaya a esta clínica el día de mañana? Bien. ¿Por qué le pusimos... ¿Me dejás que haga un poquito de historia? No hay problema. ¿Sí? ¿Por qué le pusimos clínica? Porque cuando vos vas al médico es porque algo no está funcionando bien. Entonces, trae todos los problemas que tengas. ¿Sí? Si tenés problemas con un manipulador telescópico, tráelo. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Tenés problemas con una retroexcavadora, una motoniveladora, tráelo. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Tenés problemas con el colectivo, con el camión, con la camioneta, o desconocés qué dice el artículo 5 de la Ley Nacional de Tránsito, tráelo, te vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto. Entonces, de eso trata la clínica. La clínica es un curso que nosotros presentamos hace varios años en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y tanto el curso como quienes son las personas que dictan este curso cuentan con el aval de la Agencia Nacional. La idea es poder aclarar las cosas que no sabemos de dónde vienen. Ejemplo, si yo te digo que una motoniveladora tiene que estar patentada, vos decís, estás loco, ¿no? Pero tiene que estar patentada. Si yo te digo que una motoniveladora tiene que estar certificada para un tema de seguro, y tiene que estar certificada. Si yo te digo que el operador tiene que estar con un curso avalado para poder operar esta máquina, ¿y por qué es de esa forma? Porque la ley lo establece. Y si lo establece la ley, en consecuencia, volvemos a tu pregunta anterior relacionada a los seguros. Si vos tenés algún problema, no sé, yo mucho no conozco acá Junín, pero si vos tenés que trabajar a 1,5 metros, 2 metros de altura, ya estás hablando de trabajo en altura.
Entonces, si alguien tiene algún inconveniente en lo que hace a eso, nosotros podemos aclararlo. No sé acá cómo trabajan las plantas, no sé cómo trabajan acá en lo que hace a los líquidos combustibles, no sé cómo trabajan acá los gases, no sé si trabajan acá productos radiactivos, no sé si trabajan, bueno, acá está el hospital, entonces estamos hablando de productos hospitalarios, desechos hospitalarios. También hay clínicas, odontología. Tenemos muchos restaurantes en todo lo que hace a los aceites. Así que pueden venir todos, que a todos les vamos a dar una respuesta a la curiosidad que puedan presentar. Marta, ¿tiene algún costo este taller? No, es un taller gratuito destinado precisamente a la prevención, ¿sí? Sin necesidad de tener que llegar a lo que es una intervención del orden cuaternario, que es cuando ya las consecuencias se ven reflejadas, en las cuales también muchas veces vos cubrís. Bien, Alfredo, gracias por su visita, bienvenido a Junín Los Andes. Marta, gracias nuevamente por haber traído esta persona con tanto conocimiento y que nos va a desasnar el día de mañana, 9 de la mañana, en el Salón del Bicentenario, todo el mundo convocado. Sí, así es. Y gracias, chicos. Gracias, José. Gracias a ti.